Bueno, ahora vamos a hablar del artículo de Gabriel Brenner que habla de mapear a los alumnos. Bueno, y arranca diciendo que los medios masivos de comunicación son formadores de opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Bueno, son las representaciones sobre determinados objetos sociales. En este caso, los jóvenes, como la juventud como un objeto social a representar, un objeto simbólico. Bueno, ¿qué pasa? Los medios de comunicación generan estigmas, estigmatizaciones y generan prejuicios. Y eso trae como consecuencia, esos prejuicios que generan, traen como consecuencia la exclusión de los jóvenes del sistema educativo. Bueno, ahora tenemos que partir, o sea, eso sería como una especie de síntesis de lo que va a tratar el artículo. Bueno, y ahora tenemos que establecer lo que es adolescencia y lo que es juventud. Bueno, adolescencia y juventud, como lo venimos diciendo con los otros autores que estamos trabajando, son representaciones sociales. ¿Qué quiere decir representaciones sociales? Y que dependen y epocales, que dependen del contexto, espacio, temporal y cultural. Bien, ¿qué quiere decir que son representaciones? Son construcciones, son solo palabras, que el poder le da un significado. Bien, y el sentido común las legitima y por último terminan naturalizándose, pero no son categorías naturales, sino que son naturalizadas por una sociedad a través del concepto, a través del sentido común, a través de la opinión pública, a través de la formación de los medios de poder. Bueno, ahora tenemos que decir que ¿qué pasaba con la escuela tradicional? Bueno, la escuela tradicional buscaba en la juventud, en los jóvenes, formar ciudadanos. ¿Para qué? Para que conformaran los estados nacionales. Bien, la juventud era considerada y sigue siendo considerada como un momento de espera, como un compás de espera, como una maratoria social. Como bien dice Brenner, y me gusta la metáfora, la juventud es una playa de estacionamiento que separa a los jóvenes del mundo adulto. ¿Por qué? Porque del mundo adulto. ¿Y qué significa el mundo adulto? El mundo adulto significa el mundo del trabajo, el mundo de la familia, el mundo de las responsabilidades o el mundo del estudio superior, de la universidad. Bueno, pero hay que tener en cuenta una cosa, que esto lo dice Brenner y también lo dice Rascovan, que la moratoria social no es para todos los sectores de la sociedad. La sociedad espera a quien quiere, la sociedad espera a determinados sectores de la sociedad, porque hay otros sectores que no tienen acceso a la moratoria social y que a pesar de ser jóvenes a nivel biológico, por sus edades, no lo son a nivel psicológico ni a nivel social, porque tienen que asumir responsabilidades desde tempranas edades. Bueno, después tenemos que el origen, entonces eso digamos que la moratoria social durante la juventud es el origen de la brecha que implica la desigualdad. Bueno, después, como habíamos dicho antes, la juventud es una categoría, y como es una categoría quiere decir que es una representación social, que es una construcción que ha sido creada, que no existió siempre. ¿Dónde surge la categoría juventud? Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, porque desde el punto de vista del poder empiezan a visualizar que hay jóvenes consumidores, empiezan a generar la imagen del joven consumidor. Pero, ¿qué pasa? Para vender productos, pero no solamente del joven consumidor, sino de la juventud. Empiezan a representar a la juventud como un ideal de estética, ideal de belleza, el ideal de la vida, el ideal de alcanzar, para introducir sus productos. Y se empieza a valorizar lo externo. Entonces, se simboliza a la juventud, se simboliza a la juventud como el ideal de belleza. Y empieza a exteriorizarse, o sea, a valorarse lo externo y no lo interno. Bueno, el paradigma empieza a considerarse a la juventud como el paradigma de lo deseable. Bueno, el mercado lo transforma a lo joven, al ideal de la juventud, se transforma en un producto, se transforma en una mercancía que debe ser adquirido por todos, por los jóvenes, por los niños y por los adultos. Entonces, si querés decirlo claro, ¿dónde comienza la categoría juventud? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque empiezan a visualizar que lo joven es un producto que se puede vender. ¿Y cómo se puede vender?
valorizándolo, objetivizando la estética de la juventud, que es el ideal de belleza, que es lo bonito, que es lo eternamente joven y es a lo que todos queremos alcanzar comprando esos productos, la crema anti-age, por ejemplo. Bueno, después, en relación a lo que había dicho antes con respecto a la moratoria social, porque hablamos de cuál es el origen de la juventud, pero no hablamos de la moratoria social. Habíamos dicho que la juventud depende de la moratoria social, su extensión, de cuánto tiempo la sociedad lo puede esperar o no de acuerdo a su condición socioeconómica y cultural. Bueno, entonces decimos que los pobres no tienen moratoria social. Los pobres no llegan a ser jóvenes a nivel social. ¿Por qué? Porque desde chicos tienen que trabajar, porque suelen tener niños a edades tempranas y tener que asumir la responsabilidad de ser padres, y no tienen tiempo ni dinero para vivir esa moratoria social. Entonces los jóvenes no tienen tiempo ni dinero para vivir la moratoria social y viven el momento del desempleo, de la desocupación, no como un tiempo que les da tiempo libre, pero no lo viven como que tienen tiempo libre para la moratoria social, sino como una frustración y como una gran preocupación para saber qué hacemos ahora, cómo vivimos, cómo le doy de comer a mis hijos. Lo viven como una sensación de culpa, de impotencia, de sufrimiento. O sea, digamos que para un joven de clase baja, el desempleo no es un sinónimo de moratoria social que la sociedad te está esperando para que seas adulto, sino que es sinónimo de frustración y probablemente en algunos casos de hambre y de delincuencia. Vamos a seguir con Brenner. Vamos a hablar sobre las representaciones sobre los jóvenes. Bueno, el artículo de Brenner en este apartado empieza con una noticia donde un grupo de jóvenes en una escuela del interior del país se tatúan una estrella de 5 puntas invertida y inmediatamente la sociedad a través de sus representaciones asoció ese tatuaje de las 5 puntas a representarlo como un tatuaje parecido al que usan los reclusos y también como una autoflagelación del cuerpo, sin pensar que esos tatuajes juveniles forman parte de lo que es la estética juvenil. O sea, no tienen en cuenta eso, sino que juzgan y condenan de que es así como dice la sociedad. Por eso estamos hablando de representaciones. Y en realidad se trata de una estética juvenil que son manifestaciones de la cultura juvenil a la que nos tenemos que acercar, no alejar. Bueno, ¿qué hacen estas estéticas juveniles? Dejan huellas en su cuerpo, porque a través del cuerpo nos dicen algo, nos están diciendo algo. Por ejemplo, según otro resumen, el de Leona Sujuy, habla de que los jóvenes nos están diciendo algo a través de las marcas en su cuerpo, nos están hablando nos están pidiendo que los miremos, por ejemplo. También están hablando de su grupo de pertenencia, de su tribu urbana, de su grupo, de sus pares, como también están mostrando también como esa fantasía de autogeneración, están mostrando algo de su cuerpo, se están autocreando, están identificándose, están mostrando que están en un proceso de identidad. Bueno, entonces nos están diciendo algo. Y ese algo que nos están diciendo los jóvenes a través de los tatuajes no es lo que la sociedad se representa. Por eso hay como una disfunción entre uno y el otro. Pueden, como había dicho antes, pueden indicar pertenencia a su grupo, tribu, etcétera, como también otra de las cuestiones que puede ser también, que puede representar el tatuaje, es una señal del amor por la vida, porque a través del tatuaje se perdura una imagen. Bien, los tatuajes, como bien lo dijimos, son marcas en el cuerpo que indican, son marcas en el cuerpo joven, del cuerpo del adolescente, que son signos de su identidad. Están marcando su identidad. También pueden significar transgresión, porque ya ellos mismos saben que los tatuajes provocan reacciones negativas en los adultos. Puede tratarse también de que
algunos se tatúan por cuestiones de estética, para embellecer sus cuerpos, y también puede ser tratado como una firma personal, como una firma, como una marca personal, como una firma. Acá estoy yo, este es mi tatuaje, yo soy la del beso en el culo. Bien. Y también al hablar de firma, también son formas de determinar que se trata de una subjetividad que está en proceso. Se trata de una subjetividad en proceso, de quien porta el tatuaje. Después, otra interpretación también psicológica que hacemos de los tatuajes es que es una de las formas que tiene el adolescente a través de su tatuaje de tolerar los cambios tan vertiginosos que están ocurriendo en su cuerpo. Entonces es como que manifiestan a través del tatuaje esa forma, esa reacción que tienen. Después también tenemos que hablar, la sociedad adjudica al tatuaje una actitud violenta del joven sin entender todos estos elementos, ¿no? Sin entender de que son manifestaciones de la cultura juvenil, vinculada y que utilizan el cuerpo como canal de comunicación no escrita. Y además también hay que tomar a esta actitud de tatuarse como una actitud de reacción del adolescente a través de su cuerpo, de su propio cuerpo como emblema, ¿sí? Como una reacción a los cambios profundos que está sucediendo dentro de lo que es la sociedad contemporánea. Bueno, ¿y cuál es la respuesta de la sociedad frente a estas actitudes supuestamente agresivas para ellos, que es la de los jóvenes de tatuarse sus cuerpos? Bueno, lo ven como una actitud potencialmente delictiva y entonces los estigmatizan, o sea, la sociedad y sus prejuicios. Los prejuicios a través de las representaciones se representan a la juventud como transgresora que se tatúa. El joven tatuado es un posible delincuente. Estigmatización sin preguntar el sentido de esa estética, como por ejemplo, estamos hablando, o sea, un potencial comportamiento delictivo, o sea, representamos al joven que está tatuado como un posible delincuente. Esa es la imagen que tenemos del joven, la imagen que tiene la sociedad. Como también, y no hace falta que esté tatuado, o sea, estamos hablando de las marcas en el cuerpo como un caso testigo, pero también hay otras formas que tiene la sociedad de estigmatizar. Por ejemplo, vemos a un joven con ropa deportiva suelta y con gorrita que le tapa la cara y ya decimos, es un pibe chorro, me va a robar. Como también vemos a un joven en una moto con una gorrita que se acerca cerca de la ventanilla, decimos, y automáticamente agarramos el bolso y lo ponemos abajo porque pensamos que nos va a robar. O sea, lo estamos estigmatizando y no sabemos si realmente está paseando o si nos viene a robar. O sea, no le damos ni siquiera el beneficio de la duda, porque justamente tendemos a conservar nuestros bienes, pero bueno, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Bueno, después también otra de las manifestaciones que tenemos de lo que es la juventud en sí, otra manifestación de la juventud tenemos los grafitis. Los grafitis es una forma que tiene la juventud de manifestar también su identidad, su proceso de constitución subjetiva, su identidad juvenil en el espacio, a través de los muros, de las paredes, están diciéndonos algo también. Bueno, o sea, uno es en su cuerpo, como una manifestación inmaterial, y otro es en el espacio, como una huella, como una marca, que aquí estuve yo, y manifiesta también creatividad. Son los jóvenes, en este caso, son considerados productores de significaciones. Bien, sí, son considerados productores de significaciones. Los jóvenes ya de por sí crean sus propios códigos, su propio lenguaje, sus propias estéticas, su propia manera de comunicarse. Y una de esas propias maneras de comunicarse es a través de los grafitis, ¿sí? Bueno, que son productores de subjetividad y dejan huella a través de la escritura en el espacio. Es otra de las marcas que tienen, otra de las marcas que utilizan los jóvenes, ¿no?
que dejan su firma. ¿Por qué? Porque buscan hacerse notar, que me miren, que me tomen en cuenta. Es una lucha contra el anonimato. Entonces, el graffiti en sí también es una manifestación de la subjetividad adolescente, una manifestación de la cultura juvenil. El joven, a través del tatuaje, a través de los grafitis, está mostrando su firma, su marca en el espacio. Está provocando la mirada de la sociedad, que lo miren, deja de ser anónimo, que lo tengan en cuenta. Es una forma como de marcar su subjetividad en el espacio, mostrar, y además también es una forma de establecer códigos juveniles, ¿por qué? Y su propio lenguaje, porque determinados grupos que están dentro de lo que es esa cultura, dentro de ese grupo de identificaciones, son los que entienden de qué se trata ese tatuaje. Bien, y eso forma parte de rasgos de la identidad. Los jóvenes, a través de las marcas en sus cuerpos y de los grafitis, están creando nuevos sentidos. Los sentidos están en crisis, pero los jóvenes en sí están creando nuevos sentidos. Que estos nuevos sentidos son la cultura juvenil. Entonces los jóvenes, a través de los tatuajes, de los grafitis, de las manifestaciones, de las formas de dejar el anonimato, por ejemplo, también tenemos, si queremos como algo novedoso, si queremos analizarlo, también utilizando los artículos base, tenemos a los youtubers. Los youtubers también, que a través de algo tan moderno como que es el lenguaje audiovisual, están buscando manifestar su subjetividad, están mostrando manifestar nuevos sentidos que son la cultura juvenil, que es la manifestación de un lenguaje juvenil, que oral, escrito y audiovisual y corporal. Oral, escrito, audiovisual, corporal, como rasgos de su propia identidad. A veces son difíciles de entender, eso lo habíamos dicho, que a veces son difíciles de entender estas manifestaciones juveniles. Por ejemplo, tenemos el caso de los grafos, que son marcas en la pared de los jóvenes, que son códigos entre ellos que solamente los que pertenecen a ese grupo lo entienden y nosotros pensamos que es un garabato en la pared. Bueno, el mundo, con sus representaciones, ha estigmatizado a la juventud. El mundo, o sea, el mundo adulto con sus representaciones, y sobre todo los medios masivos de comunicación, como artífices del poder, como el cuarto poder, ¿qué pasa? Han construido a la juventud, a la categoría juventud, como una amenaza. ¿Por qué? Porque amenaza con la violencia, con la destrucción y es una amenaza provocadora. Las miradas sobre los jóvenes son estigmatizantes. Y, por último, los grafitis son modos en que los jóvenes, a través de sus marcas, se apropian de los espacios y representan su subjetividad y representan su identidad juvenil y representan su cultura juvenil. Nos quieren decir algo y sobre todo quieren que los miremos, los tengamos en cuenta, porque los jóvenes, a través de estas manifestaciones que son provocadoras, están generando nuevos sentidos, nuevas significaciones. Es interesante hablar de la provocación, porque, por ejemplo, durante estos últimos años los piqueteros no tenían otra opción que quemar ruedas, cortar las rutas para que tengan en cuenta sus reclamos. Bueno, los jóvenes con su propio cuerpo están haciendo piquete. Bueno, ahora de Brenner viene la diferencia que hay entre lugares practicados y lugares vacíos. Bueno, existe dentro de lo que es la modernidad fija, sólida, que es la escuela tradicional, estaba inserta en la modernidad sólida. Entonces existían lugares fijos, lugares estables, lugares que eran previsibles. Por ejemplo, nos representábamos a la escuela antes de ir a la escuela, ya sabíamos lo que nos esperaba, que era la disciplina. Pero esto lo cambió el tiempo y hay lugares y espacios que tienen nuevo sentido.
El espacio, espacio se concibe como un lugar practicado. ¿Y qué es un lugar practicado? Es un lugar que tiene sentido. Entonces, un lugar practicado es aquel que tiene sentido para quienes lo habitan. Por ejemplo, una calle puede ser un trazado urbanístico, pero ¿para quién tiene sentido? Para quienes caminan por esa calle. Una sala de espectáculos puede ser un espacio vacío, pero tiene sentido para quien asiste a recital de rock. Ahí vamos a escuchar rock, tiene sentido. ¿Qué pasa? El problema es que ese sentido que le damos a los espacios no son para todos los mismos, porque los adultos ven a esos espacios desde afuera de otra manera. Por ejemplo, como ven los adultos a los grafitis en las paredes, lo pueden ver de una manera y los jóvenes con su cultura juvenil pueden darle otro sentido. Sucede que los adultos muchas veces ven esos espacios con desconfianza porque no los comprenden. Entonces le dan el sentido que ellos quieren y muchas veces ese sentido que le dan los adultos a los espacios no tienen nada que ver con el sentido que le dan los jóvenes. Entonces, por eso están las estigmatizaciones, las críticas y los rechazos. Y también está el tema de que los adultos, y esto es muy importante, los adultos se niegan al diálogo, no quieren saber nada. Bien, eso es por un lado, se niegan a abrirse al diálogo. Bueno, después, por otro lado, tenemos otro tipo de espacios que no son espacios, que son lugares vacíos. O sea, tenemos entonces los lugares practicados versus los lugares vacíos, vacíos de contenido. ¿Cuáles son esos lugares vacíos? Son aquellos espacios que no pueden ser mirados, y no lo son, y como no son mirados tampoco son habitados. Bueno, porque no son accesibles. Por eso se refiere el término vacío. Cuando no se pueden ver porque están vacíos de sentido, o sea, porque las personas no le dan sentido. Se creen que no se puede tener sentido, por eso se consideran lugares vacíos. Hay expresiones juveniles que son invisibles a la mirada del adulto. Y la mirada adulta está atravesada por representaciones sobre la juventud construida por los medios. Entonces, pero eso es un poquito más de lo mismo. Lo que tenemos que decir que cuáles son los espacios vacíos son aquellos espacios que no son accesibles a la mirada. Aquellos espacios que como no se pueden ver, no se pueden habitar. Y espacios vacíos también pueden ser ciertas significaciones de la juventud. Puede ser considerado como un espacio vacío porque los adultos se niegan a ver esos espacios, son invisibles para la mirada, entonces son vacíos de contenido. Y está todo relacionado también con las estigmatizaciones que se hace de la juventud. Ya está. Bueno, el autor Brenner nos propone que debemos pensar otros modos de habitar la escuela. Bueno, estamos hablando del problema que se nos presenta frente a los estudiantes de nivel secundario, porque existen múltiples espacios que son lugares vacíos para ellos porque no le pueden adjudicar un sentido, no tienen sentido para ellos y no se sienten involucrados dentro de la escuela, cuando fuera de la escuela hay múltiples lugares practicados. Entonces, los adolescentes, los estudiantes secundarios en su tránsito por el colegio se encuentran con múltiples espacios vacíos. Bueno, entonces, después también tenemos que analizarlos a los adolescentes en cuestión y darnos cuenta de que hay diversas formas de estar en la escuela, porque la apatía, el desinterés, dar la espalda, también es una forma de estar en la escuela y de practicar un lugar. O sea, son espacios practicados, pero espacios que no les interesan, aunque sí tengan sentido. Para quienes los practican, porque lo más importante acá que tenemos que decir que el lugar practicado es aquel espacio que tiene un sentido para quien lo practica, ¿no? Para quien lo habita, no para quien lo practica, para quien lo habita. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora vamos a ir a la última parte del artículo de Brenner, que habla justamente de mapear
como una herramienta conceptual para mirar a los niños y a los jóvenes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como docentes? Tenemos que delimitar los lugares, los espacios, los lugares. ¿Cómo? Y tenemos que, dentro de la escuela, ¿no? Y tenemos que dividir los que son los lugares practicados de los lugares vacíos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después tenemos que mapear. Los mapas son representaciones. Tenemos que mapear a los sujetos, a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que tenemos que mapear? La relación que tienen nuestros alumnos con los espacios. Eso es lo que tenemos que mapear. Bueno, después, los discursos. Entonces vamos a hacer un cuadro. Los discursos son representaciones. Las representaciones son mapas. A la manera de que un mapa de rutas nos determina, nos delimita el espacio y nos determina cuál es el mejor camino a seguir para llegar al destino. Bueno, nos da pistas. Bueno, lo mismo sucede con los discursos lingüísticos, que son mapas de cómo llegar a un lugar. En este caso, estamos hablando de prácticas, son discursos que son representaciones, que son prácticas sociales y en el caso específico prácticas educativas. Entonces, estudiando las prácticas escolares, podemos mapear esas prácticas escolares para ver hacia dónde nos quieren llevar, hacia dónde nos orientan las prácticas. Entonces, los discursos escolares son las representaciones de hacia dónde nos orientan estas representaciones. Hacia dónde nos orientan en el camino, que es mapa de la enseñanza y aprendizaje. Bien, entonces, prácticas educativas, que son los discursos lingüísticos referentes a las prácticas educativas, son mapas, son representaciones que nos muestran, nos demarcan un camino a seguir en las prácticas educativas, en ese camino de ¿qué? De la enseñanza y el aprendizaje. Bueno. Después, ¿qué pasa? El adulto siempre va a hacer representaciones, que son mapas discursivos, sobre lo que es el joven y lo que es el adolescente. Interpretan lo que es la juventud para esa cultura y orientan sus acciones, por eso son mapas. Construyen esos mapas discursivos de los adolescentes, de los niños, de las escuelas, de las violencias. Bueno, entonces, acá vamos a hacerlo más sencillo. Ya lo habíamos hablado de que la sociedad construye representaciones. Bueno, el autor le da una vuelta de rosca, dice que esas representaciones son mapas, porque son caminos a seguir orientados hacia un objetivo. O sea, que hay intencionalidad. Bueno, esos discursos lingüísticos es la sociedad que representa lo que cree que son los jóvenes, los adolescentes, los niños, la violencia, la discriminación, la exclusión, las escuelas, hay muchas representaciones. Y después vamos al campo particular, porque este es el macro, vamos a lo micro. El docente también hace sus mapas de sus alumnos, de su aula, de su escuela, de sus directivos, con respecto a su mundo, ¿no? Bueno, y ¿cómo cierra el artículo el autor? Dice que los adultos debemos pasar la posta de la cultura a los jóvenes, debemos transmitir. Y para poder transmitir, esto lo están diciendo todos los autores, es necesario acortar la brecha que existe entre los jóvenes y los adultos. ¿Y cómo es eso? Acercando esas culturas, no separándolas cada vez más, abriéndose al diálogo y no cerrándose en la propia representación, en juzgar y condenar. Bien. Tenemos que aprender a que la escuela tiene que dejar de ser una repetición lineal y adaptarnos a los saberes actuales y y también, por otro lado, y lo más importante, estar dispuestos a recepcionar lo nuevo. Por último, la educación, ¿qué es? Es un pasaje de testimonio. Se pasa la cultura de una generación a la otra a través por intermedio de la escuela, entonces de la educación, es pasar la posta como había dicho antes. Pero también la escuela debe, o es un deber ser, debe dejar entrar la novedad, debe dejar entrar lo que aportan los jóvenes, lo que aporta la cultura juvenil. Entonces, ¿cuál es el desafío que nos estamos enfrentando? Transformar esos espacios, esos lugares vacíos en lugares practicados. ¿Por qué? Porque a través de la educación debemos darle nuevos sentidos a esos espacios. Que aprovechen los jóvenes, que aprovechen esos espacios como oportunidades para abrirse a los significados. ¿Por qué? Si no se aprovechan y los adultos no lo miramos,
entonces esos espacios van a permanecer cerrados, vacíos y no van a tener sentido.